que hayan hecho un hueco en su tiempo en Madrid, que tantas urgencias hay, tantas cosas que hacer y tantas cosas pendientes, y una víspera de puente aún es más de agradecer. Y después, lógicamente, dar gracias a Manuel Longares, que va a hacer la presentación. Soy Luis Alberto Salcines y soy la mitad de la editorial El Desvelo, que llevo junto a Javier Fernández Rubio, un periodista de la edición del Mundo de Santander. Cuando hablamos de quién podía hacer la presentación, estábamos dándole vueltas y yo lo que quería era fundamentalmente alguien que tuviera amistad con Jesús, que conociera su trayectoria. Y enseguida salió el nombre de Manuel, entre otras razones porque me dijo Jesús que ya había leído la novela, El borrador, y que le había gustado mucho. La presentación va a ser un poco informal, no va a ser un discurso al uso sobre la novela, sino que va a haber una especie como de diálogo, coloquio de Manuel con Jesús, y abierto a que todos ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, pues que así lo hagan. Esta, digamos, presentación, coloquio, diálogo, pues me gustaría que fuera pues una especie también como de narración de la propia vida de Jesús, habida cuenta de que en sus novelas Jesús se pone de protagonista, aunque no utilice el yo narrativo, sino esa especie de tercera persona. Luego creas un personaje y en el personaje pones todas tus vivencias, ¿no? Porque te gusta la autobiografía, ¿o no? Es inevitable la autobiografía. Alguien dijo que cuando un pintor está pintando el retrato, por ejemplo, de Carlos V de Suecia, en el fondo se está pintando a sí mismo. Eso pasa también con los escritores. Yo por mucho que me esfuerzo en crear un personaje original, es original solamente en la medida en que nadie sabe que soy yo. Claro, esa es la cuestión. Soy yo por lo menos en parte. Pero eso es inevitable. Eso no es que yo esté... No es narcisismo, es inevitabilidad. Zola escribió un novelón de 15 tomos sobre los Rougon-Macquart, una familia tal, que es una obra maestra. Pero bueno, él mismo lo dijo, ¿y qué coño voy a hacer yo sino retratarme a mí mismo multiplicado por el número de personajes de mi libro? Transcurre en Santander, es un chico, se llama El Desvalido, esa primera parte de la novela. Sí. Es de un chico pues que no tiene muchas relaciones, digamos, de amigos, es un poco desplazado dentro de la provincia, ¿no? Sí. Se dedica a leer y también a otros actos, en fin, de descubrimiento de la vida, ¿no? Él está obsesionado por las mujeres y constantemente va conociendo una, va conociendo otra. Y llega un momento en que se da cuenta de que la mayor parte de ellas se ríen de él y le humillan, y esto le ofende y no sabe qué hacer. Pero de pronto le cae un bombazo. Su tío multimillonario le ha hecho uno de los hombres ricos de la provincia, ricos de veras, y dice, ahora va a ser la mía. Y se venga sistemáticamente, gastando mucho dinero, con todas las mujeres que le han humillado, de una forma que en 2 casos se murieron las pobres como consecuencia de ese contraataque. Bueno, pues entonces él se queda ya muy contento y de pronto se le ocurre una idea, pero he matado a 2 personas, porque claro, la venganza está permitida, pero la vida es privilegio de Dios. Yo me he metido en el terreno de Dios, he matado a 2 personas y no tengo derecho a matar a nadie. Y se desespera de tal manera que acaba cogiendo el coche y yendo a Jerusalén, donde él cree que podrá hablar con Dios. Pero por el camino se pierde de vista y así acaba el libro. Nadie sabe dónde está. Bueno, es rojo perla, es buscar lo que no hay. ¿Cómo vas a encontrar el color rojo en una perla si no lo tiene? Pero tú sigues buscando, que a lo mejor... Te plantas en Madrid un poco siguiendo, porque la vida de este personaje, el personaje viene también a Madrid y se instala en una agencia de prensa. Yo entré en la agencia F porque tenía que entrar, yo quería vivir de la pluma, y como no tenía posibilidad de publicar, por lo menos estoy viviendo de la pluma. Estoy haciendo periodismo, el periodismo pues es una forma de vivir de la pluma, pero eso es consolarse a uno mismo con mentirijillas. Al final, en cuanto pude, dejó la agencia y se dedicó a lo que a él le gustaba. Pero eso gracias al fortunón que le dejó su tío, que además es un señor que ha existido y que pudo haberme dejado el dinero a mí, pero no me lo dejó. A mí me parece que la prensa es una excusa para justificar algo. Por ejemplo, si compras el diario Montañés, entonces estás trabajando para Emilio Botín.
Eso es un ejemplo. Y con eso se podrían poner todos los ejemplos que quieras. Estás trabajando para gente que no es nada tuyo. Y dices que eso es leer los periódicos. Pues no, no es leer los periódicos, es hacerle la pelotilla a un señor que no es nada tuyo. Pero tú sí tienes vocación de escribir desde el principio. Desde pequeño, sí. Desde el principio. Cuando yo llegué a casa de mi tía en Sardinero, en Santander, y me encontré con un armario, con una biblioteca de 1000 y pico libros de mi padre, todo bajo llave, lo primero que hice fue hacer una ganzúa. Y luego yo tenía, pues, cuando tenía 5 o 6 años, 6 años o 7, mejor dicho, pues abría la puerta, sacaba un libro y tal, y volvía a trancar. Por ejemplo, la colección universal de Pasacalpe, que es una obra de arte, una verdadera obra de arte, entera estaba allí, y me lo cepillé todo, pero seguido, por orden alfabético. No salías, no tenías relación con otros chicos de tu edad. No, mi tía me estaba llevando a merendar aquí, a merendar allá, a conocer a los hijos de fulanito. Y es que yo no quería ver a aquella gente, yo quería entenderme con los personajes de Zola, con los personajes de Pérez Galdós. Y yo quería hablar con ellos, pero eso solo podía hacerlo por las noches. De día no salían a hablar conmigo. Yo siempre estaba hablando conmigo mismo por falta de otro interlocutor. Ya. ¿No hiciste el servicio militar, no? No, porque era hijo de viuda. Ajá. Mi padre murió justo a tiempo para hacerme ese favor. Yo tenía una pequeña herencia que recibí, una pequeña herencia de la que no podía a lo mejor comprar una tienda a medias con otro y ponerme detrás del mostrador, pero eso yo no quería. Entonces yo no tenía suficiente dinero para vivir de ese dinero. Entonces me pasé pues 5 meses o 6 en el Hotel Ritz, viviendo como si fuese mi casa. Y por ejemplo, iba a cenar y decía, me traían una botella de vino y al irme le ponían el corcho y lo guardaban para mañana. Estaba yo como en mi casa. Y en el Ritz había también cada cosa. Por ejemplo, había un camarero especializado en chicas guapas. Llamabas por teléfono y te subía como una loca. Estamos hablando de los años 40. Sí, eso duró 5 meses. No llega a 50. Luego me quedé con muy poco dinero y cogí mi equipaje, cogí un taxi y dije a la pensión jienense, que era amiga mía, y seguí viviendo allí. En la pensión donde no había ningún lujo. Pero tendrás modelos literarios, ¿no? A los que sí, pero yo prefiero... No quieres modelos literarios. A mí me enseñó Emilio Zola que las cosas hay que tocarlas antes de llevárselas a la boca. O sea, la experiencia. La experiencia personal. Claro. Eso era una obsesión de Emilio Zola. Que todo lo tenía que ver él. Y daba la lata, por ejemplo, cuando estaba escribiendo Nana, que todo el mundo sabe lo que es una puta. Bueno, pues es la novela de la puta francesa. Y él iba todos los días con un cuadernito y un lápiz, daba no sé cuánto dinero a la dueña y tal, y se sentaba allí y escribía todo lo que veía. Y las putas se decían unas a otras, ese es un señor que está loco que viene aquí a escribir. Emilio Zola. Y cuando ya tuvo 20 folios, ya escribió Nana, que es una gran novela. A mí me parece, vamos. Pero está tomada del personal. Y eso es un modelo que yo he seguido en la medida de lo posible. Eso es, digamos, eres un modelo narrativo fundamentalmente, sí, ¿no? O sea, sí. Escritores que se basan en la experiencia y que se la transmiten al Bueno, claro, mezclando la experiencia con la realidad, en la medida en que se puedan mezclar. Sacar la conclusión que más puedas de dos cosas tan diversas como es la realidad y la experiencia personal. Son dos cosas opuestas. Bueno, pues yo he intentado hacer un combinado. Y entonces, no sé si me ha salido bien o mal, pero es que no sé hacer otra cosa. Tú te lees todo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, mis escritores favoritos son Pérez Galdós y Pío Baroja, españoles. Lo siento mucho, pero es así. Ay, ¿qué te parece fulanito? Sí, será todo lo que tú quieras. Pero a mí me han enseñado a escribir Pío Baroja y Pérez Galdós. Y por mucho que la novela actual sea distinta, para mí no es mejor, porque para mí la buena es Fortunata y Jacinta, o una de las grandes novelas de Pérez Galdós. El mundo es así, me parece, y otras así por el estilo. ¿De Galdós? No, de Baroja. Digo, de Baroja, quise decir. Yo fui a ver, me hice muy amigo de Pío Baroja. Fui a verle a su casa, llamé a la puerta y me dijeron, ¿es usted periodista? Y yo dije, no, pues pase usted. Esa buena entrada. Entonces pasé, él estaba en una mesa larga. La muchacha, te lo digo. Sí, la muchacha tenía esa orden. Sí. Una mesa larga y estrecha,
Y él, el viejuco, estaba ahí sentado haciendo cigarrillos. Y nos hicimos muy amigos, porque yo le decía todo que sí, que es lo que a él le gustaba. Baroja fumaba entonces. Sí, nos contaba todo lo que yo había leído en la última vuelta del camino. Las memorias. Sí, cuando dicen que él iba al café de Gijón todos los días, y de pronto le decían, se murió fulanito, y salía corriendo para poder añadirlo a su novela. Ahora puedo escribir sobre él, ¿comprendes? Iba corriendo y lo añadía al manuscrito de sus memorias. ¿Qué tal era en el trato, Pío Baroja? Era muy simpático, muy simpático, pero nada comunicativo. A él le gustaba que le escuchasen. Te contaba cosas de las guerras carlistas y todas esas cosas, estaba muy divertido. Y te permitía hacer una pregunta o incluso hacer algún razonamiento. Pero a él le gustaba hablar sin que le interrumpiesen. De todas maneras, esta reivindicación, digamos, de dos autores, la que acabas de hacer ahora, de dos autores españoles, Benito Pérez Galdós y Pío Baroja, sí significa, por extraño que parezca, sí significa un rasgo de valentía, ¿no? Porque digamos que ahora los escritores quieren tener antecedentes extranjeros, ¿no? Yo prefiero los problemas que plantean Galdós y Baroja, primero porque escriben estupendamente, segundo porque conocen al ser humano como ya me gustaría a mí conocerlo, y tercero porque es que lo que él te cuenta es algo que tú o viviste o supiste o conociste de oídas o lo olías en el aire. He leído a medio mundo, porque vamos, modestia aparte, yo llegó un momento que yo podía leer 15 idiomas. Ahora se me han olvidado la mitad porque no los practico. Tenemos que hablar de eso ahora. ¿Eh? Tenemos que hablar de eso. Sí, bueno, pues yo sabía leer 15, incluso el húngaro. Y esta leyenda, por ejemplo, de poner a Galdós como un personaje castizo, agarbanzado, ¿no? Cuando Galdós era todo lo contrario, era un progresista para su época. Sí. Era un hombre de instinto moderno para la época en que él vivía. Claro. Era un hombre además con una claridad de ideas que era extraordinario. Daba gusto leerle. Yo me he leído todos los episodios nacionales de un tirón. Y ahí se ve España como nadie más lo ha dicho que él. Claro. ¿Tú estás de acuerdo, no? Sí. Y luego las novelas, Fortunata y Jacinta, Dios mío, qué novelón. No, claro. Y las demás pequeñas, por ejemplo, esas novelas ni largas ni cortas, que tiene varias. Ya. Bueno, Tristana, por ejemplo. Yo lo he leído todo, vamos. Yo me acuerdo lo que me costó robarle a mi tía el dinero para comprar las obras completas de Pérez Galdós. Y fui a la librería, lo compré, los 6 tomos, los escondí en un sitio que no lo veía nadie y mi tía no se enteró. Estabas en la tertulia de García Nieto, en la de... La de García Nieto, que cuando llegaba Camilo José Cela, García Nieto se levantaba y le dejaba el asiento. A Cela. Sí, porque su dirección era con permiso de Camilo. Bueno, luego parece que hubo, en fin, compensación de favores, ¿no? Es que era muy difícil no reñir con Camilo y sobre todo y Pepe García Nieto. Con Camilo porque es que le gustaba reñir, dar voces y tal y cual, y salir ganando. Sí, como era tan grandote, pues cualquiera se metía con él. Y en cambio a Pepe García Nieto le gustaba que la gente se arrobase viéndole, claro, yo no me arrobaba viéndole, y esto a él le fastidiaba. Pero era más educado de formas, ¿no? Más finolís, sí, no más educado, más finolís. Señorito de Madrid. Sí, lindando con la cursilería. Ya. Pero sin llegar a entrar en ella. Ya. Lo de la poesía, digamos, se cultiva cuando empiezas a traducir a Rapaun o la comedia. A mí a escribir en verso me enseñó Ezra Pound. Ezra Pound es un prodigio. Es un verdadero... ¿Tú lo has leído? No. Es un verdadero prodigio. Su obra son los cantos, que son 110 cantos. Al final empiezan a bajar un poco porque estaba envejeciendo y ya no coordinaba las cosas bien. Pero la primera parte, hasta el canto número 50, a mí me parece un prodigio. Sobre todo de tremenda cultura poéticamente digerida. Porque no es nada pedante. Ese tío maneja las cosas más complejas con una naturalidad y con un recelo que es realmente propio de un niño pequeño que no sabe bien lo que tiene entre manos, y salen poemas preciosos como el canto contra la usura. ¿Cuándo sacas la traducción de la Divina Comedia? ¿Qué año puede ser? ¿Es antes de que empieces tu obra narrativa? Ah, ya te entiendo, sí. Sí. No, yo comencé cuando tenía
cuando vine a Madrid, que un día en un autobús me encontré una Divina Comedia en italiano, y como el tranvía estaba vacío no se podía devolver, y me la llevé. Y me quedé con ella y empecé a leerla en italiano, y yo no sabía italiano entonces, y claro, interpretaba barbaridades. Por ejemplo, el amor que a tutto no sé qué, ratto dipende, y yo ratto lo traduje por ratón, y quiere decir directo, y cosas así. Todo. Luego, total, que aprendí el italiano únicamente para eso, y lo aprendí rápidamente, todo lo mejor que pude, y siempre con una cosa decimonónica, con la gramática de Ollendorff. Pero es que yo soy instintivamente decimonónico, aun cuando parece que no, pues sí lo soy. ¿Tuviste confianza para hablar con Cela de esto, por ejemplo? Sí, llegamos a ser muy amigos, Camilo José Cela y yo. Un día me coincidí con él en la puerta de una casa de putas y me dice: yo te hacía maricón, Jesús, ¿qué haces tú aquí? Yo no le contesté nada y él entró. Pero a veces hablabais de literatura. Sí. Poco, más bien poco. Él hablaba de lo estupendo que él era, de sus éxitos, tal y cual. Era un narciso tremendo, pero al mismo tiempo era muy simpático, muy comprensivo. Era un hombre que por un amigo haría cualquier cosa menos prestarle una peseta. ¿Cómo es tu vida cotidiana dedicada a la literatura? Pero, ¿cómo te quiero decir? ¿Empiezas por la mañana temprano? Sí, yo me despierto hacia las 7 o 7 y media. Sí. Y a partir de las 8 y media ya estoy visible. Y entonces, generalmente, ahora estoy terminando un novelón que se titula Banderillas de Fuego. Banderillas de Fuego. Y que va a tener cerca de las 400 páginas. Y le estoy dando el tercer repaso. Lo tengo en el ordenador, con eso que se pone que te lo guardan, no se borra. Sí. Y entonces cada día estoy repasando cinco folios y ya voy por el 81. Bueno, eres metódico, entonces. Sí, pero ya lo tengo terminado. Y lo corrijo, sobre todo el estilo, que no me gustan los errores sintácticos, mejor van. Bueno, pues estoy corrigiéndolo por tercera vez ya. Y luego lo voy a leer una vez más, seguido, como si estuviese impreso. Y ahora solo te dedicas a corregir Banderillas de Fuego. Hasta que termine. ¿O estás haciendo algo? Y luego tengo otro proyecto, porque ya tengo 87 años. Entonces, como me voy a morir un día de estos, pues yo tengo un plan para otras 2 novelas, pero cortas, porque a mi edad ya no se puede leer.